gripe A llegó al Uruguay, 2 primeros casos, un tercer caso sospechoso en Salto, 15 que se investigan y obviamente el propósito de calidad de vida, el propósito de los medios no es alarmar, al contrario, es informar, es transmitir, transferir conocimiento y qué mejor hacerlo con un referente en el mundo, en América Latina y en nuestro país. Es un placer recibir una vez más al profesor Eduardo Savio, grado 5 de infectología. Profesor, muy buenos días. ¿Cómo le va? Un gusto, como siempre, como desde hace tantos años. Profesor, ¿qué ha cambiado en relación al Uruguay, nuestra posición respecto a la gripe A H1N1 a partir de hace 48 horas cuando se confirmaron los 2 primeros casos? Claro, al haber ya casos en el Uruguay, se pasa de una fase previa que era de intentar la contención a lo que se llama la fase de mitigación, esto es actuar. Estamos en el campo y ya con enfermos. En consecuencia, la estrategia de país no cambia básicamente, sino que se pasa a esta nueva fase de detección precoz de los casos, de diagnóstico, de tratamiento cuando es oportuno y de medidas de prevención de difusión de la enfermedad en la comunidad. Pero todo ya estaba planificado previamente, o sea que se va haciendo un cronograma a medida que aparecen los casos y que la enfermedad avanza en el país, como ha avanzado en todos los países donde se ha instalado. Sí, se ha disparado particularmente en algunos países de la región, profesor. Por ejemplo, el caso de Chile, que hace 2 semanas no había ningún caso y hoy acabo de chequear en internet, hay 170 casos. ¿Es esperable que en Uruguay se dispare y que tengamos en 2 semanas más de 100 casos de gripe A? Claro, incluso más de usar la palabra disparar, yo diría que lo que sí es esperable es que aumente el número de casos por definición, en el sentido de que una enfermedad viral fácilmente transmisible por vía aérea en la comunidad nunca va a aparecer un caso solo, sino que va a aparecer un brote y ese brote va aumentando. Lo ideal es un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno y medidas de aislamiento para contener lo más que se pueda esa dispersión, pero van a haber más casos. Van a haber más casos. Sin duda. Sin duda. Profesor, tratamiento domiciliario, tratamiento hospitalario, ¿depende de la intensidad? Claro, eso depende mucho de qué caso se trata. La mayor parte de las personas, en la experiencia de lo que ha pasado en el mundo en el último mes, requieren simplemente cuidados domiciliarios. Es más, se recomienda tanto la consulta ambulatoria como los cuidados en domicilio. Y allí es donde va a recibir su tratamiento, donde va a hacer reposo y va a tomar las medidas generales de cualquier fiebre. La hospitalización es solo para aquellos casos que tienen una especial gravedad por su comportamiento o para aquellas personas con enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas o de otro tipo que pueden estar descompensadas por esa virosis intercurrente. O sea que como concepto, la mayor parte de las personas van a su domicilio. Se hospitalizan los cuadros más severos. Y en un extremo de ese escenario ha habido personas que requirieron asistencia respiratoria mecánica o ventilación asistida en terapia intensiva, pero es una eventualidad. Profesor, ¿el proceso de la gripe A es similar al de la gripe estacional, al de la gripe común? ¿Es un proceso de días, de horas, de una semana? Creo que esto es bien importante también para la población. Claro, hasta el momento lo que se viene aprendiendo en este mes y medio de esta nueva enfermedad, porque los síntomas son iguales a las anteriores, pero la gente es nuevo, es una nueva enfermedad, es que se comporta básicamente como una influenza estacional. Y en consecuencia, en un plazo habitual de una semana, remite, ¿verdad? Las manifestaciones clínicas. Pero la persona transmite el virus, al parecer, desde un día antes que empiecen los síntomas hasta unos 7 días después. Eso se llama periodo de transmisibilidad y ahí es posible que la persona que está infectada lo transmita a otros. Pasado ese periodo, ya el riesgo de contagio se va minimizando y durante la incubación silenciosa y asintomática, que es de 1 a 3 días, tampoco hay riesgo de contagio. Bien. O sea que las medidas de aislamiento van en esos 7 días, aislamiento. Entonces, esa persona que ya contrajo la gripe A, ¿qué debe hacer? ¿Usar barbijo permanentemente cuando esté en su domicilio o eventualmente internada? Si estamos hablando de un paciente con H1N1 y está en su domicilio, lo que tenemos que intentar hacer es que esa persona no transmita a sus convivientes el virus. En consecuencia, cuando esa persona está en su cuarto, en reposo, quieto, bueno,
lo que tiene que hacer es cuando va a toser, estornudar, etcétera, toma una toalla de papel, cubre boca y nariz, estornuda sobre eso y luego se va a una bolsa que se descarta. Y cuando esa persona está en contacto con sus familiares o visitantes, tiene que usar un tapaboca para minimizar el riesgo de transmitirlo. Eso es en el entorno domiciliario. En el entorno del hospital es algo más o menos parecido. El personal de la salud usa máscaras, filtros especiales, y el paciente hospitalizado, cuando sale de su habitación o en otras circunstancias, va a usar una máscara que es siempre para no transmitir al entorno, no para no adquirir él otras enfermedades respiratorias. Bien, llega la primera consulta de la teleaudiencia vía mensaje de texto para el profesor Savio. Vamos a ella entonces, perfecto. Es concisa la consulta. Quisiera saber qué incidencia puede llegar a tener la gripe A. Creo que esta pregunta no la había planteado nadie, en las personas seropositivas. Profesor. Sí, ahí está usando algún término técnico mezclado. Creo que lo que él está diciendo, esa persona, es qué efecto puede tener. Él usa la palabra incidencia, que eso apunta a un número de casos. Creo que no es el espíritu. Una infección viral en pacientes seropositivos para VIH puede no tener ninguna consecuencia en especial si tiene un nivel alto de CD4, si tiene buenas defensas. Si las defensas son muy bajas, al igual que cualquier persona, puede tener una forma clínica, digamos, de mayor severidad. Y eso, de hecho, ya es algo que se mencionó recientemente en el CDC de Atlanta, que si ustedes consultan su página web, ya ven que hay una referencia al posible impacto de H1N1 en seropositivos para VIH, donde destacan que puede ser más severo si está muy inmunodeprimido. Si está tratado con CD4 altos, etcétera, es como cualquier persona, el impacto es igual.